noches para todos. Bienvenidos a una actividad más de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Mi nombre es Oscar Iván Figueroa, soy gerente de promoción médica de NameIt, una compañía americana líder en dispositivos de irrigación nasal. En la noche de hoy tenemos un tema muy interesante y de frecuente consulta diaria en la clínica diaria. Es el tema de rinitis en paciente pediátrico. Y para ello tenemos una especialista con toda la experiencia y el conocimiento para ello, la doctora Margarita Olivares Gómez. Ella es especialista en alergia e inmunología, egresa de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Harvard y también de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, España. Su práctica clínica la realiza en consulta privada en la Clínica Medellín. También en Cincelejo trabaja en atención pediátrica integral y también conforma varios grupos, como es el grupo de errores innatos en inmunidad de la Universidad de Antioquia. También es investigador de la Fundación Centro de Investigación Clínica de la Universidad de Medellín y ha estado también en varias organizaciones importantes como es su coordinadora del Comité de Angioedema Hereditario de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Angioedema Hereditaria 2021-2024 y también fue presidenta de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología 2016-2017. Pues obviamente con toda esa experiencia, doctora Margarita, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Por la presentación y gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por este espacio, por esta invitación y gracias a NailMed por apoyar estos espacios académicos que cada vez son más necesarios porque aunque no estemos físicamente en este momento todos juntos como desearíamos, por lo menos podemos estar en un espacio virtual, que esto nos lo enseñó la pandemia, y aún podemos tener esta oportunidad y así unirnos todos. En, en un país tan bonito como Colombia podemos interactuar a esta hora. Gracias a todos los que están conectados porque realmente no es fácil después de un horario laboral extenso poder dedicar tiempo para esto, pero siempre digo, pues los pediatras, los más juiciosos, siempre están ahí a la vanguardia y estudiando mucho. Esta noche, pues queremos compartir un tema que yo creo que es muy frecuente en la consulta pediátrica, como es la rinitis alérgica. Antes de comenzar, quería recordarles que va a haber abierto la sección de preguntas en las cuales ustedes pueden escribir su pregunta y al finalizar puedo responderla y podemos conversar un poco de las dudas que tengamos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, este es mi conflicto de interés para esta conferencia. Estos son pues. Bueno, entonces antes de hablar de rinitis alérgica como tal, hablemos de qué es rinitis, ¿cierto? ¿Cómo definimos rinitis? Y si buscamos, existen muchas definiciones de la Academia Americana de Pediatría, de la Academia Americana de Alergia, de la Europea, muchas. Entonces, pues realmente es como hacer un consenso de todas estas cositas que leemos y de todas estas fuentes importantes bibliográficas que leemos y definimos la rinitis como una inflamación del revestimiento interno de la nariz y de los senos paranasales, que es muy importante explicarle todo esto a nuestros pacientes, porque siendo una de las patologías respiratorias más comunes en la infancia, entonces es una consulta bien frecuente y a veces piensan que nomás estamos hablando de una inflamación nasal, ¿cierto? Está catalogada dentro de las 5 causas principales en la visita de la consulta de pediatría. Generalmente es una enfermedad que no tiene complicaciones, porque así la miden las instituciones de salud, pero es que no es grave, porque no se muere, pero ahí vamos a ver cómo es que sí podemos medir la severidad, pero generalmente no tiene muchas complicaciones. Lastimosamente existen momentos en los que hay diagnósticos incorrectos o entonces al no tener un diagnóstico adecuado, entonces ese paciente no recibe el tratamiento específico por el tiempo específico, entonces no va a mejorar, o el paciente está sobretratado, le mandamos muchísimos medicamentos para algo que de pronto no necesita tantos medicamentos, ¿cierto? De acuerdo a la clasificación que hagamos del paciente, más adelante hablaremos de esto. Generalmente se caracteriza por presentar congestión nasal,
rinorrea, ya sea anterior o posterior, estornudos, pruritos, y frecuentemente se acompaña de síntomas que pueden involucrar otros órganos, porque sabemos que todo esto está unido, o sea, funcionalmente está unido ojo, oído, garganta. Entonces, el paciente puede presentar todo esto y realmente lo importante para saber la etiología es que la podemos clasificar como rinitis alérgica o rinitis no alérgica. Entonces, cuando nosotros hablamos también de rinitis, hablamos de rinitis agudas y rinitis crónicas. Si nosotros ya tenemos un paciente con más de 12 semanas, estamos hablando de que hay una rinitis crónica, ya sabemos los síntomas que presenta nuestro paciente. Además de eso, pues que si está obstruido, tenemos unos hallazgos físicos como una mucosa nasal pálida, podemos observar secreciones y vemos también cornetes hipertróficos, pues entonces nosotros tenemos que mirar si realmente hay un mecanismo inmunológico específico implicado allí para lo que estamos sospechando. Si no lo hay, entonces pues sabemos que es una rinitis no alérgica y que de pronto pues está más asociado a infecciones, a irritantes, o que estamos hablando de una rinitis atrófica o secundaria a medicamentos u hormonal. Y si está mediado, pues si hay un mecanismo inmunológico específico para ese alergeno que estamos sospechando, hay que averiguar, ¿está mediado por IgE? ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí, y tenemos que definir si es una rinitis sistémica o una rinitis local, pero si realmente está mediado por IgE, es una rinitis alérgica. Si nosotros miramos también las múltiples guías, podemos observar que cuando hablamos de rinitis tenemos que tener en cuenta esto, que es rinitis alérgica y rinitis no alérgica, porque seguramente a ustedes también les pasa que llega el paciente, pero ¿cómo no voy a tener yo rinitis? No voy a ser alérgico si yo estornudo, si yo me quedo, pues los síntomas son generalmente los mismos, como definimos ahorita, pero lo que hay que explicar al paciente es lo de la etiología y que esto es importante determinarlo para definir los tratamientos específicos, ¿cierto? Para esto. Entonces vemos una gran cantidad de otros tipos de rinitis que no corresponden a rinitis alérgica, como habíamos hablado ahorita, pues medicamentos hormonales desencadenados por algunos alimentos, o hasta otro tipo de inflamaciones sistémicas o disquinesias o cosas así. Entonces, esto hace que nosotros tengamos que abrir las posibilidades, un gran mundo de posibilidades como con pediatra que le llegan todos estos pacientes para poder dirigir adecuadamente el manejo de estos pacientes, ¿cierto? Entonces sabemos que puede haber, hablando pues de lo mismo de la rinitis, hay una rinitis que son una inflamación pues no IgE mediada y la otra IgE mediada, que pues es la que vamos a hablar hoy, la rinitis alérgica, pero también pues existen otros tipos de rinitis, como la infecciosa, la rinosinusitis, y dentro de esto nos movemos mucho, por ejemplo, lunares, que es también muy frecuente, pero tenemos que tener esto en cuenta, las rinitis ocupacionales, las gustatorias, todo esto inducidas por irritantes, para no sesgarnos al momento de diagnosticar, como les decía. Pero antes definamos realmente qué es alergia, ¿cierto? La alergia la definimos como una reacción exagerada del sistema inmune frente a qué? Frente a sustancias exógenas inocuas que llamamos alergenos. Quedamos por aquí. Pero entonces, ¿qué es un alergeno? Entonces, son estas sustancias que son reconocidas como elementos extraños por quién? Por el sistema inmune, que hace que se desencadene una reacción alérgica. ¿Cierto? Ese alergeno, si desencadena, pues esa sustancia, si desencadena una reacción alérgica, ya estamos hablando de que es un alergeno. Entonces, nosotros a veces utilizamos estos términos y no los tenemos claramente definidos. Entonces, es muy importante definirlos. Los individuos, pues, los pacientes pues, que son atópicos, tienen una predisposición a producir respuestas anormalmente altas de inmunoglobulina E frente a qué? Frente a esas sustancias exógenas, porque son pues, los alergenos tienen esa predisposición. Y las reacciones que esta unión, o sea, ese reto a los alergenos en el individuo atópico, esa reacción se desencadena, son debidas a la acción de mediadores como la histamina, que es el que más comúnmente conocemos, pero igual pues sabemos que hay otros adicionales a la histamina, otros mediadores, y que generalmente pues producidos y liberados, ¿por quién? Por el mastocito.
Entonces, si nosotros, un individuo atópico se enfrenta pues, a un alergeno, ya definimos qué era, entonces, ¿qué va a ocurrir? En él va a ocurrir una reacción alérgica, ¿cierto? ¿Y cómo va a ocurrir eso? El paciente pues se sensibiliza, pues entra el alergeno, se empieza a producir inmunoglobulina E, se activan y se degranulan los mastocitos, como le estaba diciendo ahorita, y se liberan los mediadores, pongamos el ejemplo aquí, la histamina. Entonces, cuando en el paciente se producen los síntomas, al hablar pues de una enfermedad alérgica, ya sea pues síntomas de nasales y rinitis, oculares y conjuntivitis, bronquiales y es asma, o una anafilaxia, o una alergia alimentaria, o manifestaciones cutáneas cuando estamos hablando de dermatitis urticaria o angioedema, ¿cierto? Entonces, pues, clásicamente nosotros cómo esquematizamos pues, una enfermedad alérgica. Pues, entonces, yo tengo una predisposición genética, el paciente, pues tiene su mucosa nasal normal, pero existen estos factores ambientales o estos alergenos que hacen que yo libere esos mediadores inflamatorios, a tener la inflamación, pues voy a tener los síntomas, ¿cierto? Y realmente, ¿cómo progresan las enfermedades alérgicas? Pues primero, pues entre la célula dendrítica, el linfocito T se va polarizando pues, hacia TH2, ocurre lo de la sensibilización alergénica, como hablábamos ahorita, y ya entonces estimular ahí el mastocito y el macrófago para que liberen los mediadores, y ya entonces cuando se da la expresión clínica, ahí va progresando pues la enfermedad, luego ahí interviene el eosinófilo y el neutrófilo para hacer que esa inflamación sea persistente, o sea, ya se vuelve crónica, y luego viene la fase de remodelado, ¿cierto? Que ya ahí intervienen las células endoteliales, los fibroblastos para angiogénesis y fibrosis, que es lo que realmente determina esto. Cuando nosotros hablamos de esta enfermedad, decimos, bueno, y esto sí afecta a mucha gente. Realmente, pues, se dice, pues, las estadísticas mundiales que afecta al 10 al 20% de la población general. Realmente, la rinitis alérgica es un problema sanitario, pues, global, realmente. Eh, en todo el mundo, o sea, todos los grupos étnicos, todas las condiciones socioeconómicas y todas las edades sufren de rinitis alérgica. Realmente su pico de prevalencia es más o menos entre la tercera y cuarta década de la vida y generalmente el 20% de los pacientes presentan su sintomatología antes de los 20 años. En muchos países describen la prevalencia con una frecuencia que supera el 50% de la población en algunos grupos y realmente se calcula que puede haber más de 500 millones de personas en todo el mundo que padecen la enfermedad. Y realmente pues se ha visto a lo largo de los años que la rinitis ha aumentado pues su prevalencia en áreas que antes eran solamente de baja prevalencia y todo esto relacionado también con los cambios climáticos, con más exposiciones, contaminaciones, más alergenos. Y realmente pues eso es preocupante, ¿cierto? Y globalmente un paciente con rinitis afecta la vida pues, personal, social, el sueño, pues la escuela, como su trabajo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, las estadísticas locales, pues en un estudio que se hizo ya hace 12 años, pero que sigue muy vigente, porque pues el único de ese tamaño, que la estadística en Colombia es del 10 al 12%, y si se estipula por ciudades, pues Medellín 39%, Barranquilla un 32%, Bogotá un 36%, Cali 29% y Bucaramanga 45%. Vemos que es como un promedio, pero siendo de pronto un poquito más la prevalencia en Bucaramanga y un poquito menos en Cali, que fueron las ciudades que entraron para este estudio. Si hablamos pues del estudio ISAC, que todos pues recordamos que ese fue el Estudio Internacional de Asma y Alergia en Niños, vemos que se concluyó que la prevalencia de rinoconjuntivitis en el rango de 6 a 7 años fue de 8.5%, perdón, y ya en los más grandecitos, entre los 13 y los 14 años, fue de 14.6%. Y me gustó mucho este trabajo, perdón, realizado por el doctor Augusto Peñaranda, pues otorrino muy reconocido en Colombia, está en la ciudad de Bogotá, que hizo este estudio sobre la prevalencia de rinitis en Bogotá. Y si vemos, pues, en estos dos grupos etarios, pues de 6 a 7 años y de 13 a 14 años, vemos pues en los últimos 9 meses la prevalencia y vemos pues unas cifras bastante interesantes, aquí pues de pronto muy similares, y también de rinitis en combinación con asma, con dermatitis atópica o asma y dermatitis atópica. Entonces pues
vemos que todo va correlacionado, como lo vamos a ver más adelante. Realmente es la patología alérgica más frecuente a nivel mundial y en todos los grupos etarios. Latinoamérica alcanza aproximadamente un 33% de prevalencia de rinitis en Latinoamérica y hay muchos estudios, como les decía, que confirman ese aumento relacionado con estos factores ambientales que les hablaba. Y realmente es una patología que afecta grandemente pues, la calidad de vida. Y ahora sí, si vamos a definir la rinitis alérgica, entonces es el resultado de una reacción inflamatoria mediada por quién, por la inmunoglobulina E, con grados variables de inflamación nasal. Por eso pues, existen pues, las clasificaciones, como lo vamos a ver más adelante, y se define como una respuesta de hipersensibilidad que, tipo 1 a quien a un alérgeno inhalado en personas que están previamente sensibilizadas. No. Existen unos factores de riesgos para estos pacientes. Son principalmente antecedentes familiares de enfermedad alérgica. Y podemos ver aquí, si los padres pues transmiten. Entonces, si una pareja de padres no atópicos, existe un 12.5% de frecuencia de atopia pues, en los hijos, pero si hay uno de los padres atópicos, esta frecuencia aumenta casi al 20%. Si ambos padres pues, son atópicos, pues más o menos un 42% de los hijos puede salir así, y si pues tienen polinosis pues, nasal, pues va a tener un aumento mayor, un 72% de probabilidad de que tenga rinitis alérgica. Hablamos también del hijo primogénito de género masculino o que le introduzcan tempranamente antibióticos por infecciones pues, que pueda tener este paciente. Hablamos también como factor de riesgo del tabaquismo materno, o sea, la exposición temprana al humo pues, de tabaco, pues, de cigarrillo. Que le detectemos una inmunoglobulina E total de más de 100 unidades internacionales sobre mililitro antes de los 6 años. Y esto pues es un poco controvertido porque muchas veces el principal motivo de remisión al alergólogo de parte del pediatra es que tiene la IgE aumentada, ¿cierto? En este caso estamos hablando de esta cifra y estamos hablando de antes de los 6 años como un factor de riesgo pues, para rinitis si se le hace el examen, pero muchas veces las mamás o los padres llegan muy alarmados a la consulta porque mire, mi hijo tiene una inmunoglobulina E supremamente alta y eso debe ser muy peligroso. Entonces, me parece muy interesante y muy importante que nos pongamos de acuerdo. Cuando ustedes tienen este paciente en la consulta es, pues, sospechándole pues, cualquier enfermedad alérgica, rinitis, dermatitis, lo que sea, que si le miden la inmunoglobulina E sérica total, le expliquen, pues esto no es como el colesterol o como la glicemia o algo, y seguro que muchos de ustedes lo explican, pero los papás como abren el examen antes de ir a la cita, entonces ahí se asustan y empiezan a buscar en Google. Pero sí es un factor de riesgo, como en este caso, pero muchas veces pues no hay que alarmarse, tenemos que hacer pues los las test, pues los prick test o las pruebas pues en sangre para detectar IgE específica, que obviamente IgE específica positiva es un factor de riesgo ya ahí muy correlacionado, pero que no se alarmen. Sigue siendo como uno de los principales motivos por los cuales nos lo mandan, pero que los padres entiendan que está aumentado, es un factor de riesgo, pero que no está corriendo peligro la vida de su hijo. ¿Cierto? Entonces, vemos que hay varias células que están implicadas en una rinitis alérgica, como las células dendríticas, los linfocitos T, los linfocitos TCD4, los linfocitos B, los mastocitos, los eosinófilos. Y obviamente, pues ahí están los alergenos de los que hablábamos, entre eso, pues los epitelios de animales, pues las capas de los animales, los pólenes, los ácaros, las cucarachas, pues todos estos alergenos que cada vez son más frecuentes y con relación pues a lo de las mascotas, pues cada vez los tenemos más en casa, entonces el paciente pues se va sensibilizando. Entonces, si nosotros hablamos de las fases en las que se da todo esto que hemos hablado de la reacción alérgica, pero ya hablando en la fase nasal, o sea, específicamente pues en nariz, vemos que la rinitis alérgica tiene dos fases, una fase temprana y una fase
tardía, ¿cierto? Entonces, la respuesta en la fase temprana que se da, pues el paciente se expuso al alergeno, entonces es una reexposición al alergeno porque pues tenía que haberse expuesto antes, obviamente, para que pues aquí ya todo este proceso pasó, entonces se activa el mastocito, se repone, perdón, otra vez al alérgeno, se activa ahí el mastocito y realmente pues esa fase es causada por esta degranulación del mastocito y la liberación de esos mediadores preformados como hablábamos ahorita, pues de la histamina, proteasa, pero también de otros mediadores recientemente generados como el PAF, el TNF-alfa, pues aquí vemos pues otros mediadores también implicados. ¿Y eso qué hacen? Estos mediadores que son los responsables de esa fase temprana, lo que hacen es estimular la producción, la adhesión y la infiltración al tejido local de quienes, de esas células inflamatorias circulantes como son los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los linfocitos. Realmente, pues son los responsables. ¿Y qué pasa en esta fase temprana? Hay una hipersecreción de moco, se aumenta la permeabilidad vascular y por eso hay edema. Entonces, además hay vasodilatación y también una estimulación pues, nerviosa que es la responsable de estos síntomas agudos. ¿Y cuáles son esos? Los primeritos que aparecen son el estornudo, el prurito nasal y la rinorrea, ¿cierto? Y después viene una respuesta tardía que empieza generalmente a las 2 o 4 horas después de esta exposición y entonces, en este momento se liberan otros mediadores. Entonces, hay otros mediadores como quimoquinas, citoquinas, TNF-alfa, las interleuquinas 4, 5, 13, tritasa, pues no, todo esto se libera y son los responsables pues ya de los otros síntomas, pues ya estamos en la fase tardía. ¿Y qué pasa? Esto se da por la infiltración de las células inflamatorias, principalmente pues de eosinófilos, pero también pues de basófilos y otros linfocitos. Y si esto esta fase se caracteriza principalmente porque ya aquí se presenta la congestión y la obstrucción nasal, que no pasa pues en los primeros minutos, el paciente no se obstruye, sino que estornuda, 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 pero luego pues ya se empieza a congestionar y a obstruir, ¿cierto? Entonces, aquí esto se perpetúa y ya da una inflamación alérgica crónica, pues ya esto pasan los días y entonces cuando viene, como les explicaba anteriormente en las otras diapositivas, el remodelamiento, ¿cierto? Y la hiperrespuesta a nivel nasal. Entonces, esta gráfica yo creo que es lo más conocida de la enfermedad alérgica, que es la marcha atópica. Entonces, ¿esto por qué se lo traigo? Porque todo esto es una correlación, o sea, el paciente no solamente nos vamos a enfocar a preguntar, no, entonces es rinítico, sí, ¿desde cuándo? Ah, bueno, no, porque también este paciente tiene un background. Entonces, este background puede incluir que el paciente haya empezado con eczema o haya tenido eczema antes del primer año, o que el paciente haya tenido manifestaciones de alergia alimentaria tempranamente, o que el paciente haya hecho broncoespasmos y estemos ahí correlacionando todo eso y ya luego cuando aparece la rinitis, que es que aparece más tardíamente, nosotros no nos podemos olvidar de esas otras preguntas que debemos hacer para ver si este paciente está dentro de la marcha, dentro de la famosa marcha atópica. Y como les decía, no son síntomas severos, pero afectan muchísimo la calidad de vida. Estos pacientes manifiestan generalmente fatiga, se sienten muy cansados. ¿Por qué? Porque tienen trastorno del sueño este paciente, entonces no duerme bien. Este paciente, este niño, al no dormir bien, va a tener déficit de atención, no va a poder prestar la suficiente atención como sus otros compañeros que sí duermen bien, entonces se le va a dificultar el aprendizaje y realmente altera también la memoria. ¿Y esto qué puede llevarnos? A que el paciente se deprima porque no está rindiendo adecuadamente, pero no es su culpa, es que se lo impide todos estos síntomas que impiden su descanso. Entonces, y existen maneras, ya sabemos que existen muchos cuestionarios de calidad de vida y quería mostrarles este artículo de mi colega y amigo, el doctor Jorge Sánchez, que muestra este estudio del efecto de la rinitis y el asma en el ausentismo y rendimiento laboral y escolar en una población pues, colombiana, porque realmente a veces eso no lo tenemos en cuenta. Entonces, si nosotros, sí, le podemos decir al paciente, no, usted
nació rinítico y morirá rinítico, pero realmente, ¿qué intervenciones podemos hacer para clasificar su rinitis y para enfocar su tratamiento para que el paciente que mejore su calidad de vida? ¿Cierto? Entonces nosotros vemos aquí en esta gráfica, en el eje de la X, pues están los pacientes pues asintomáticos y sintomáticos, hablando pues de los niños, y estos son los días pues por año, y estos son el ausentismo pues calculado de acuerdo al número de días que faltaron. Entonces vemos que realmente sí es más del doble. Y si vemos aquí, también podemos ver lo de rendimiento, ¿no? El rendimiento escolar, hablando pues de los niños, de los adultos, y eh, acá pues hablar de la parte de faltas en el trabajo, pero que eso se traduce también en faltas en el colegio, porque si el niño está muy mal, pues lo devuelven del colegio, o si los padres lo mandan así, como les dije, el rendimiento va a ser súper mal y él se va a sentir muy incómodo porque cuando hay un episodio de rinitis, seguro que muchos de los que están conectados son riníticos, como yo, y cuando uno no tiene una rinitis controlada, eso es muy difícil. Eso uno lo único que quiere estar es acostado, ojos cerrados, luces apagadas, porque es bastante incómodo y adicionalmente incomoda a los que están alrededor, tanto familias como amigos y como compañeros. Entonces, muchas veces en la familia se normalizan los síntomas porque es como, bueno, si mi abuelo es así, mi padre es así, yo soy así, mi hijo pues es así, y eso es normal, unos 10 estornuditos cada mañana, eso es normal. Y no, normalizamos los síntomas, ya los empezamos, como dice coloquialmente, empezamos a ver los síntomas como paisaje, y realmente no. Nosotros no debemos restar la importancia a los síntomas que presenta pues, el paciente y a la frecuencia de ellos. Entonces, este estudio concluye que la rinitis y el asma se asocian con menor desempeño en la población infantil y adulta, pues al igual con mayor ausentismo en la escuela. Sin embargo, pues el tratamiento adecuado puede mejorar el control clínico y reducir el efecto negativo de ese paciente a nivel escolar y laboral. Entonces, como vimos, pues todas esas conexiones, toda esta parte de la marcha tópica para decirle que cuando un paciente tiene rinitis, existe, la gran mayoría tiene una comorbilidad. Entonces, este es un paciente, de pronto, si hablamos de lo parte anatómicamente más al ladito, entonces hablamos de rinosinusitis, porque obviamente pues ya ahí eh, afecta a los senos paranasales, o poliposis nasal, que también puede aparecer, o si ya nos vamos hacia el oído, es más frecuente en estos pacientes que presenten otitis medias. ¿Y qué decir de las conjuntivitis? Yo creo que el 85% de los pacientes con rinitis tienen conjuntivitis. Entonces hablamos siempre de la rinoconjuntivitis porque cuando le preguntamos de los síntomas y tú estornudas así, se te congestiona y te tapas y moqueas y además te pican los ojos. Ay, sí, a mí también me pican los ojos. Entonces es algo que va conjuntamente y a veces esos síntomas sí que menos los diagnosticamos. O sea, es como que tiene la rinitis, pero no le prestamos mucha atención al ojo y siempre hay que estarle prestando atención al ojo. Entonces también se correlaciona con dermatitis atópica, con mala oclusión dental y también con síndromes de alergia oral. Y si calculamos en porcentaje estas comorbilidades, vemos que es muy frecuente, pues la conjuntivitis alérgica, un 60%, la sinusitis en un 30%, la dermatitis atópica, un 28%, las otitis medias serosas en un 33%, los trastornos del sueño, como les decía, en un porcentaje bastante importante, más de la mitad de los pacientes. Y si hablamos del asma, hasta el 80% de los pacientes asmáticos tienen rinitis alérgica. Y entre un 20 y un 40% de estos pacientes que diagnosticamos nosotros con rinitis desarrollan asma. Entonces es un factor de riesgo para sufrir asma. Y sé que les pasa también a ustedes en la consulta cuando uno le dice asma, esas cuatro letras a unos padres siempre ponen los ojos como así, no, ¿por qué? ¿Cómo así? Yo no creo, a mí no me parece. Pero realmente cuando empezamos a explicarles que hay diferentes tipos de asma, pues de grados de severidad, de pronto lo comprende un poco mayor y no tengamos miedo de usarla y de definirlo cuando tengamos que definirlo, porque si no, no, el niño tiene parece que tuviera asma o tiene una tos asmatiforme, pero no es asma. Bueno, sabemos a qué momento podemos decir este diagnóstico, pero también no tengamos miedo de hacer intervenciones con los medicamentos adecuados para esto, ¿cierto? Entonces aquí, así como vimos allá lo de las comorbilidades, porque mire, en los pacientes atópicos realmente comparten muchos genes, o sea, aquí hablamos de los puros de dermatitis atópica.
si vemos este diagrama pues de Venn, eh, rinitis alérgica, asma y, y alergia alimentaria, que sería este moradito, vemos que realmente hacen una intersección bastante interesante y comparten varios genes y estos pues realmente serían los que realmente son comunes para todas. Pero miren que por eso no es inusual hablar de una cosa y de la otra. Realmente pues encontramos los genes asociados a rinitis pues y nos alarmamos de la cantidad de genes que pueden estar asociados a esta enfermedad. Cuando nosotros hablamos de rinitis, pues existen muchos artículos. Esta revisión me parece pues interesante de hablar de rinitis alérgica en niños y adolescentes y definir, pues son las mismas características obviamente, pero la molestia para el paciente es distinta por la edad, ¿cierto? La edad del paciente. Entonces tenemos obviamente el prurito nasal, tenemos la rinorrea, que puede ser transparente, puede ser un poco con color, un paciente que está obstruido, entonces un paciente que es respirador oral, paciente que estornuda muchas veces, son estornudos en salva o paroxístico festal, muchos mínimo 5, máximo 10, generalmente los síntomas son los extremos del día, generalmente es cuando se levanta. Muchos padres dicen, yo sé cuando se levanta mi hijo porque pone los pies en el suelo y de una a estornudar y ya sé que se despertó. Entonces, pues el saludo alérgico que nos toca ver en muchos de estos pacienticos y vemos que cuando se hacen esto tanto, miren cómo se marca el pliegue, aquí lo podemos observar, porque generalmente lo hacen así, es lo que ellos se marcan, entonces este pliegue queda completamente marcado cuando se hacen el famoso saludo pues, alérgico. Y de adicional a la rinorrea, el prurito de la congestión, existen otras presentaciones atípicas de la rinitis o que nos pueden hacer pensar que el paciente puede tener una rinitis es con lo de la disfunción de la trompa de Eustaquio. Todas estas manifestaciones de dolor, cambio de presión, hipoacusia, también el paciente que presenta tos, que muchas veces podemos confundir con asma y realmente puede el paciente tener una rinitis y que está haciendo estas presentaciones atípicas. Problemas del sueño, como les decía, infecciones respiratorias frecuentes y prolongadas. Obviamente, un paciente con una rinitis no controlada, paciente al cual se le van a perpetuar las infecciones respiratorias. Si estamos en esta edad, apenas cuando está empezando a entrar a jardín o a guardería, como se llame pues, en la ciudad donde ustedes estén, obviamente que hay más infecciones frecuentes y que no necesariamente estamos hablando de síndrome de infecciones recurrentes anormales, sino lo esperado para la edad, pero en ellos se dan más, ¿cierto? Y se prolongan más. Entonces, lo de la rinosinusitis, obviamente, pues toda esta parte de la halitosis, cefalea, dolor facial, ya el cambio de la coloración del moco, y en la rinitis pues inducida por polen, como les decía, el síndrome pues alérgico oral. Y vemos aquí unos hallazgos físicos muy característicos. Ese es el paciente que dicen los papás, ay, pero es que este niño hace demasiadas muecas. O sea, es un niño que hace muchas muecas y entonces ese niño no sabe dónde poner la nariz. O sea, es un niño que realmente mueve la nariz para todos lados porque muchas veces le decimos, no te rasques tanto, como el saludo alérgico. Entonces el paciente empieza a mover la nariz para todas partes. Entonces, como le decíamos, aquí pues se ve bien el surco nasal y es un paciente que generalmente es respirador oral. Entonces el paciente siempre va a estar así con la boquita abierta. Lo otro es los pliegues de Denny Morgan, ¿cierto? Entonces este paciente, pero también pasa, no solamente eso es una característica y ya decimos, no, este paciente entonces tiene una rinitis alérgica porque presenta los pliegues de Denny Morgan y ya, no, vaya para el alergólogo que ese niño es alérgico. Pues muchas veces no, pero también es frecuente que lo encontremos en los pacientes alérgicos, obviamente, la gran mayoría de nuestros pacientes. ¿Y qué decir de las famosas ojeras, o como se le llama el brillo? Generalmente se da por esa congestión venosa, entonces estos pacienticos son ojerosos y muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, es como que los padres es, bueno, ¿y cuándo se le van a quitar las ojeras? O dele algo para que las ojeras se le quiten. Yo no, pues estamos tratando la rinitis y este paciente, pues lo más importante es que mejore de su rinitis y muchas veces seguimos ojerosos toda la vida y eso generalmente cuando el paciente está más controlado disminuye, pues obviamente esta congestión venosa que se presenta muy frecuentemente en estos pacientes, ¿cierto? Y si miramos la mucosa nasal, generalmente son mucosas nasales que son
violáceas. Generalmente no es rosadita o rojita, sino como azul violáceo, una cosa así. Entonces, pues es un hallazgo que nos llama mucho la atención. Generalmente, pues cuando hacemos la rinoscopia anterior, pues con el paciente de consultorio esto es lo que generalmente podemos observar. Y muchas veces este paciente que está respirando por la boca y ves, no respire por la boca, cierra la boca, que eso no se hace, que eso no es así. Y realmente el paciente, cuando vemos, tiene una hipertrofia de cornetes grande, importante, severa, y es que el paciente anatómicamente no puede respirar por la nariz, o sea, no es que no quiera, ¿cierto? Entonces, generalmente vemos como unas facies atópicas, y entonces esto es un paciente que lo vemos pues, con paladar arqueado, mala oclusión dental, y esto se ve generalmente en los niños con inicio temprano de rinitis alérgica, pero también a tener en cuenta este paciente de pronto con mala oclusión dental, listo, antes de llevarlo al odontólogo, a que le pongan los brackets o que le hagan alguno de estos tratamientos pues ortodónticos, hay que mirar porque no está respirando bien, ¿cierto? Y si no manejamos su adecuada respiración nasal, por más tratamiento que le hagamos, no va a mejorar esa parte, por más tratamiento pues, odontológico. Y cuando ya, como les decía, vienen los síntomas oculares ahí pegaditos con esto, entonces ese prurito, esa hiperemia, ese lagrimeo, pues es bastante molesto para el paciente, es frotarse mucho los ojos, entonces, tenemos que estar muy atentos a estos signos que nos muestran los pacientes y muchas veces también el paciente se queja de no sentir los olores, entonces pues el paciente, y de hecho por esto, entonces tampoco va a sentir adecuadamente los sabores, entonces tenemos que estar presentes y pendientes de la hiposmia o de las anosmias. Y hablando de estas otras manifestaciones en específicas del paciente, un paciente que ronca, pues obviamente hay una hipertrofia de adenoides muy frecuentemente, o un paciente que es muy nasal. Entonces entra al consultorio, como nosotros es primera vez que lo vemos, el paciente habla como si tuviera un ganchito de ropa puesto en la nariz y, y uno dice, pero ¿y él habla así? No, sí, está súper bien. No, me parece que tuviera gripa. Ah, sí, pero no, esa es su voz. Entonces realmente son pacientes que tienen mucha voz nasal o el parpadeo es aumentadísimo, entonces parpadeo súper rápido, o el aclaramiento laringio que también es muy, muy frecuente, o el resoplar, porque es no es que él tiene respiración muy fuerte, pues también ahí cae. El prurito óptico y de paladar, que generalmente el paciente lo describe como yo me quiero como meter en un palito y a veces metiéndose cositas se hacen daños en la membrana porque se hacen muy fuertes y realmente es muy incómodo y se hacen sonidos que parece como un cerdito, pero el prurito de paladar, solo los que lo hemos vivido sabemos lo intenso, lo molesto y lo incómodo que es. Y el prurito óptico también es de querer arrancárselos. Entonces la tos, entonces todos estos síntomas, como les decía, genera irritabilidad en el paciente y pues cambios en el estado de ánimo. Y como ellos a veces no saben expresar, yo estoy así porque tengo rinitis y no estoy, o sea, lloran o se ponen de mal humor. Y, y también lo de la fatiga por no dormir bien, como les decía. Entonces, si realmente, ay, perdón, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar estos pacientes con toda esta sintomatología, con todo lo que hemos hablado? Ahora viene la fase del diagnóstico. Entonces, si nosotros vemos las diferentes pues, guías de rinitis alérgica, vemos tres puntos importantes, que es la historia clínica del paciente con todos sus antecedentes, que es lo que le tenemos que preguntar, con toda su sintomatología, con el examen físico. Ustedes lo hacen súper, súper bien, esas historias clínicas son siempre excelentes. Mirar cómo podemos demostrarlo, obviamente vamos a hacer unas pruebas de alergias y si no es posible hacer unos pre-test, se puede hacer in vitro. Y cuando hablamos, bueno, entonces vamos a hacerle imágenes, vamos a hacerle al paciente imágenes diagnósticas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente no se van a hacer de rutina, porque pues estas imágenes
si nosotros estamos pensando, no, este paciente adicionalmente tiene una sinusitis u otra cosa, o será que tiene pólipos, nos va a servir mucho otras ayudas, pero muchas veces las proyecciones sencillas de una radiografía de pronto no nos van a ayudar mucho, solamente pues el CAUM para mirar lo de la hipertrofia de adenoides. Y como les decía, realmente nosotros al preguntar ya tenemos gran parte del diagnóstico porque ya lo podemos sospechar de acuerdo a los antecedentes familiares, cuando aparecen los síntomas, los signos, de acuerdo a qué exposiciones. Entonces ya ahí nosotros estamos sospechándolo. Si nosotros hacemos unas pruebas en específicas, bueno, pues que se haga la inmunoglobulina E total, que le mida, que le hacen el hemograma, entonces ahí eosinófilos séricos o le hacen eosinófilos mucosa nasal, ahí de pronto el paciente podría pensar el médico, pues probablemente tiene, pero realmente lo que confirma son pruebas específicas, como le decía, una IgE específica en vivo o in vitro, o un reto antigénico en el caso de que sea necesario. Entonces, cuando nosotros tenemos una historia clínica positiva con unas pruebas de alergia negativas, unas pruebas de alergia específicas, o sea, IgE específica, decimos, pues entonces este paciente que ya ahí nos quedamos como en la sospecha, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos una historia clínica y decimos, no, esto no concuerda, esto no nos da, pero unas pruebas positivas, eh, este paciente sabemos que está sensibilizado, pero no solamente nosotros tenemos que mirar el resultado de la prueba, porque sensibilizado podemos estar mucho, pero que sea sintomático es distinto. ¿Por qué? Bueno, no, el paciente tiene una mascota y entonces yo creo que lo que el paciente, esa otitis que está presentando es porque el paciente es alérgico y entonces hágamele por favor unas pruebas de alergia que aseguro que es el perro. Y realmente cuando reinterrogamos al paciente, él no salió positivo a perro, pero yo voy a una casa donde hay perro y a mí no me pasa nada, o donde hay gato y no me da nada. Entonces es muy importante no solamente lo que salga el resultado de la prueba, sino correlacionar ese resultado con la historia clínica del paciente, con la aparición de signos y síntomas dentro de ese paciente. Si tenemos una historia clínica positiva, con unas pruebas específicas positivas, alergia confirmada, ahí no hay nada de dudas. Pero si nosotros también tenemos otra situación, que es esa historia que no nos cuadra, que no parece, y que hacemos pruebas negativas, pues eso es alergia descartado y no le busquemos por otro lado. O es que esa tos es alérgica, como muchas veces llega, no todas las veces, o no todo el que tose, o no todo el que tiene algo en piel es alergia, no todo el que, pues, cierto, es un diagnóstico descartado, pero no es completamente, siempre va a salir así. Y entonces, como les decía, si hacemos, pues, se hace una búsqueda específica del alergeno, pues, con las pruebas cutáneas. Y esas pruebas cutáneas, pues, están asequibles porque ya, pues, en todas, generalmente, o en casi todas las ciudades tenemos acceso a pruebas. Entonces, pues, ya allí salimos de la duda porque hicimos, pues, el diagnóstico. Y con relación a lo que les decía ahorita de las ayudas diagnósticas, hay que tener muy en cuenta lo de los hallazgos radiológicos. Realmente no hay un hallazgo radiológico específico para rinitis alérgica. Muchas veces mandan y viene el paciente, mire, es que a mí me hicieron esta radiografía y dice que tengo una rinitis alérgica. Yo, ¿cómo diagnosticar una rinitis alérgica por radiografía, ¿cierto? O por un TAC o por cualquier estudio pues, radiológico? Realmente yo pienso que o en la guía se define que a veces son radiaciones innecesarias, solamente si estamos el paciente ronca, el niño no duerme bien, tal. La radiografía de cada faríngeo nos va a ayudar muchísimo a mirar lo de las adenoides y esto es bastante importante porque muchísimas veces cuando ustedes ya lo remiten al otorrino los ve, le hace la cirugía, ese paciente le cambia la vida para bien. Los síntomas disminuyen muchísimo o desaparecen, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a hacer una ayuda diagnóstica radiológica, considerarlo en caso de que estemos sospechando una rinosinusitis, una poliposis o que haya otra cosa que nosotros estemos sospechando, ¿cierto? Entonces, si solamente el síntoma de rinitis, no venga y hagámosle un estudio radiológico, no se justifica, realmente no está indicado. En cambio, ¿qué? Las endoscopias nasales sí. Entonces, esto realmente sí nos va a dar una visión adecuada de lo que está pasando en el paciente y ya está también muy asequible
esta ayuda. ¿Cómo las clasificamos? Pues esto es las guías ARIA que todos conocemos y que esto hace tantísimos años sigue igual de vigente. Se clasifican intermitente o persistente de acuerdo, intermitente si es menos 4 días por semana o menos de 4 semanas consecutivas, y persistente si los síntomas son más de 4 veces por semana o durante más de un mes. Y ya ahí los cruzamos, si en leve, pues si el paciente no se le altera el sueño, no altera sus actividades diarias, ya sea en casa o en el colegio o en las sociales, y que no, sus síntomas no le molestan, él considera que no son molestos, o ya hablamos de moderado o grave cuando el paciente tiene alteración del sueño, tiene alteración en las actividades diarias, en la socialización, y que los síntomas le molestan y que el mismo niño dice, yo quiero que usted me mejore. Y si miramos la clasificación GEMA, pues de las guías españolas, vemos similar, o sea, pues ellos sí definen no en un mismo saco moderado o grave, sino que leve, como lo teníamos en la guía GINA, y moderado si hay 1, 2 o 3 de los ítems anteriores, y si ya tiene los 4 de estos, de los ítems, ya es grave. Entonces ellos sí la dividen de moderada a grave, pues es como la diferencia con la otra clasificación. Y como en todos lados clasificamos, tenemos clinimetrías para dermatitis, para asma, para todos, nosotros podemos hacer la evaluación del control de la rinitis también, con estos simples, pues con un cuestionario que no es tan simple y que son 6 preguntas que podemos hacer, ¿cierto? Durante la última semana, ¿con qué frecuencia ha tenido congestión nasal? Durante la última semana, ¿con qué frecuencia ha estornudado? ¿Con qué frecuencia ha tenido ojos llorosos? Y así sucesivamente. Son preguntas, pues la otra es hasta qué punto sus síntomas nasales o otros síntomas le han interrumpido el sueño. ¿Con qué frecuencia ha evitado usted alguna actividad o ir a algún lado porque tiene sus síntomas de rinitis? Y hasta qué punto están controlados sus síntomas. Es muy parecido a la ACT de asma, pero es importante porque así objetivamos y puntuamos y sabemos, ya no es que está muy mal, sino tiene estos puntos y miren cómo está de positivo, ¿cierto? Con relación al tratamiento, el tratamiento tiene que ser integral. Entonces nosotros hablamos de educación, siempre educación, tenemos que hablar de control ambiental, tenemos que hablar de los medicamentos, y aquí donde hablamos de la inmunoterapia y donde nosotros pues vemos las diferentes opciones de los medicamentos pues, de control rápido si el paciente tiene una crisis, pero lo que más necesitamos explicar cuando hay una rinitis, que es una enfermedad crónica, es una inflamación crónica y que con una semana de antihistamínico no se va a mejorar. O sea, pronto mejora eso, pero no hacemos una intervención real o un control a largo plazo de la inflamación crónica que tiene en su vía aérea superior. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos en los medicamentos preventivos, usar los sintomáticos cuando se deben usar, pero los medicamentos controladores son los que van a ayudarnos a hacer esto. Y no solamente educamos al paciente, a la familia, también a la sociedad que está alrededor del paciente y a la personal del colegio, ¿cierto? Y ojalá podamos hacer un control ambiental adecuado. Si nosotros definimos que el paciente es alérgico, existía antes una controversia entre que el control ambiental sí influye o no influye, pero realmente pienso que nunca está de más decir que el cuarto del niño sea lo más minimalista posible. ¿Por qué? O lo más simple, la cama, algunas cosas, porque la biblioteca está dentro del cuarto del niño, o el sitio donde se acumulan todos los muebles, los peluches, los muñecos y todas las cosas de la casa. No, realmente debemos tener lo más simple para poderla asear mejor. Y siempre hablamos de trapo húmedo, no barrer, más bien trapear y traer esto. Entre menos polvo haya, entre menos acumulaciones haya, pues mejor va a ser para este paciente. Y obviamente pues de la inmunoterapia alérgeno específica que nos va a ayudar. Con relación a los medicamentos para los síntomas, no todos los medicamentos controlan todos los síntomas. Si nosotros nos podemos a mirar los medicamentos que usamos para el tratamiento de la rinitis, vemos los antihistamínicos, entonces vemos que el mayor control que hace de qué síntoma es del prurito nasal. Esos son los antihistamínicos orales, nos va a ayudar inmediatamente, se va a mejorar el prurito. Y los antihistamínicos oculares para los síntomas oculares van a servir. Los esteroides intranasales nos van a servir una vez para lo del control de la rinorrea, también obvio en la obstrucción, pero también en los estornudos nos van a ayudar muchísimo.
Y cuando hablamos de descongestionantes, que estos solamente son para usos muy, muy puntuales, nos van a disminuir la obstrucción nasal. Cuando el paciente los descubre, no se quiere mover de ahí, pero tenemos que hablarle también de los efectos adversos de tanto uso de los, de estos medicamentos descongestionantes. Y cuando hablamos del tratamiento enfocado en niños de la rinitis alérgica, nosotros empezamos por antihistamínicos, ya sea orales o nasales, seguido pues de corticoides, y realmente mirar si hay que adicionar un antagonista de leucotrieno, ¿cierto? Entonces, si el paciente no va mejorando, nosotros tenemos que ir aumentando, y si el paciente va mejorando, pues este esquema dice que vamos disminuyendo pues la cantidad de medicamentos, dejarlo solo con las dosis mínimas necesarias de cada uno crónicamente, pues por un tiempo, para que nosotros evaluemos el control real de la enfermedad. Obviamente, evitar los desencadenantes, como les decía, ayudarnos también de los lavados nasales y de la inmunoterapia específica, obviamente. Entonces, si nosotros remontamos a mirar la guía GINA del 2008, ahí decían, obviamente, vamos a usar qué se usa en cada momento, ¿cierto? Entonces, los antihistamínicos no sedantes, los descongestionantes, pues que ahí también estaban anotaditos, los alergenos, perdón, la evitación de alergenos o irritantes, las cromonas, que antes tenían mucho peso, y los corticoides tópicos, pues nasales. Y aquí decía valorar la inmunoterapia. Pues ahora realmente está completamente indicada, demostrado que sí se puede usar. Ya les explico cómo. Y en las últimas guías que salieron justo para la pandemia, salieron y se lanzaron estas guías, vemos que las recomendaciones es los antihistamínicos menos potentes, pero los pacientes prefieren medicamentos bioorales. Ellos se sienten, yo no sé, eso hace como un efecto placebo, pero a ellos les encanta usarlos. Los antihistamínicos intranasales es menos eficaces que los esteroides intranasales, pero actúa más rápido. Entonces ya existen antihistamínicos solo intranasales y muy bueno usarlos en algunos casos. Los esteroides intranasales son la primera línea de elección en un paciente con rinitis alérgica moderada severa. Realmente es potente, eficaz, pero lento inicio de acción. Lo más importante es que pueda tener el paciente buena adherencia para llevarlo pues crónicamente y usarlo el tiempo que necesitemos usarlo. Los antihistamínicos más esteroides intranasales, una combinación que no ofrece ventajas sobre el esteroide nasal solo, pero como les digo, pero el paciente prefiere que actúe más rápido y realmente pues una combinación que nos ayuda y así el paciente está más tranquilo y nosotros también. Y el esteroide inhalado nasal más el antihistamínico intranasal en la rinitis moderada severa es el tratamiento más eficaz, más potente y más rápido con inicio de acción y que se mantiene en el tiempo. Entonces, esta combinación es completamente indicada. Los resultados son excelentes. Seguro que ustedes ya también lo han usado y se han dado cuenta que entonces controla ambos o todos los síntomas con esta combinación intranasal, ¿cierto? Entonces, pues realmente cuando nosotros indicamos el esteroide tópico, sabemos que nos va a ayudar con el edema, con la congestión nasal, y existen varios, un abanico del cual nosotros nos podemos valer y los podemos, como les decía, como ven en la guía, solos o combinados con antihistamínicos orales, y son usados pues de forma prolongada, explicando a los pacientes la seguridad que puede tener en lo del crecimiento, que es lo que más nos preocupa, pero realmente la gran mayoría, lo que hemos visto unos estudios que nos convencen, unos estudios que realmente si nosotros vemos cómo el paciente mejora, tanto pues la parte patológica como la parte clínica, siempre los vamos a usar. Empezamos a usarlo desde que está indicado y el paciente va a mejorar muchísimo y se va a controlar muchísimo. Entonces, antes del epitelio podemos ver aquí, pues, infiltrado sinófilo, alteración del epitelio, pero después de 12 semanas de tratamiento ya las cosas mejoran en patología. Y cuando nosotros ya pasamos del esteroide inhalado nasal a los antihistamínicos orales, usemos los de segunda generación. Realmente su indicación es el prurito, el lagrimeo, los estornudos lo van a controlar. Los de segunda generación los usamos nomás una o dos dosis diarias máximo, no atraviesa la barrera hematocefálica, entonces por eso no vamos a tener efectos de sedación ni nada de esto. Y realmente no hay informe de toxicidad,
no hay, pues muy seguro, entonces usémoslo, porque eso es como nosotros tener estos los antihistamínicos de primera generación y estos los de segunda generación, ya los televisores casi que ya son como un cuadro, entonces así mismo avanzan los antihistamínicos y por qué no dar uso de ellos, ¿cierto? Y seguir mandando otros que ya ni siquiera nosotros prescribimos. ¿Qué queremos nosotros con un antihistamínico? Para que sea para nosotros el ideal, que bloquee potente y selectivamente solo los receptores H1, que se una específicamente y que persista, que comience la acción súper rápido, pero que también no dure, que no desarrolle taquifilaxia, que no tenga efecto sobre el sistema nervioso central, que no cede al paciente, que sea potente, que se absorba rápido, que no demos muchas dosis al día, una, como les decía, o dos, que no haya interacciones farmacológicas y que no haya toxicidad cardíaca, obviamente. Y ahora pasamos en un tratamiento que realmente cuando nosotros vemos a este paciente, hacemos las pruebas aéreas, ustedes nos lo mandan, y definimos que hay una sensibilización alergénica, este paciente se va a beneficiar muchísimo de tratamiento como la inmunoterapia, ¿cierto? Porque lo que hacemos es que se utilizan extractos de alergenos, pues, y que va a hacer que se desensibilice este paciente y sus efectos pues, van a persistir mucho tiempo. Pues está indicada según las guías ARIA en todos los tipos de rinitis, excepto en la leve intermitente, pero en todas las demás sí, y realmente es la parte integral del manejo de la rinitis alérgica cuando el alergeno responsable ya sabemos cuál es. Induce la remisión de la enfermedad a largo plazo y puede prevenir la aparición de nuevas sensibilizaciones y la progresión a asma, como les decía, ¿cierto? ¿Cuándo nosotros debemos iniciar esa inmunoterapia? Pues hacemos el diagnóstico de rinitis pues, moderada, como les decía, la única que no es la leve intermitente, pero incluso la leve persistente ya está indicada, que hay una correlación de la exposición al alergeno que realmente sea el que ocasione los síntomas. Demostramos esa hija específica hacia ese alergeno y realmente decimos, bueno, cuando hay falla en el tratamiento de acuerdo a las guías, pero también es evaluar control, adherencia, trabajarle mucho pues a esto. Y es que la inmunoterapia no es una monoterapia, no es ya yo le puse la primera dosis y el paciente ya nunca más tuvo que hacer el esteroide intranasal o tomar el antihistamínico. No, no podemos vender mentiras. Realmente nosotros empezamos a ver un efecto posterior a la sexta dosis de inmunoterapia y siempre tiene que ir acompañado. El mejor momento de iniciar la inmunoterapia es cuando el paciente está muy bien controlado adecuadamente. Eso se le explica al familiar. eh, las ventajas, los ricos, bueno, todas las cosas se le explican y cuando la iniciamos, él debe estar muy bien para que no tengamos efectos adversos o reacciones adversas que no queremos esperar con la inmunoterapia y explicarle que hay un acompañamiento de medicamentos y luego ya el paciente se bajan las dosis de los medicamentos y queda solamente pues con la inmunoterapia. Y luego hablamos, no menos importante, de los lavados nasales y cómo se hace ¿qué es un lavado nasal? Para todos nosotros pensamos, pues que se lave la nariz. Realmente se define exactamente como la práctica esta de enjuagar la cavidad nasal con una solución estéril a través de las fosas nasales. A pesar, pues, realmente de varios estudios realizados en lavados nasales, el mecanismo exacto por el cual funciona en algunos casos sigue siendo controvertido. Pero si nosotros vemos que la rinitis alérgica se asocia con edema de la mucosa en la cavidad nasal y en las regiones proximales de los senos paranasales, pues esto puede causar una obstrucción de flujo de la salida de los senos paranasales. Entonces, pues el lavado nasal diluye la mucosidad presente, elimina mediadores inflamatorios, elimina mecánicamente la mucosidad y la costra, mejora el transporte mucociliar, disminuye el edema de mucosa y reduce la carga de antígenos superficiales, ¿cierto? Entonces, les decía que la rinitis se asociaba con edema de la mucosa de la cavidad nasal y en las regiones proximales de los senos paranasales, lo que puede ser una causa de obstrucción del flujo en donde en la salida de los senos paranasales. ¿Y para qué utilizábamos? ¿Cuáles son las ventajas del lavado nasal? ¿Cierto? Que diluye la mucosidad presente, que elimina mecánicamente la mucosidad y la costra, que puede mejorar el transporte mucociliar, que disminuye el edema de la mucosa nasal, que reduce la carga de antígenos superficiales y elimina los mediadores inflamatorios. Entonces, aquí les iba a hablar de los dispositivos. Entonces, los lavados nasales con solución salina podemos realizarlos con presión positiva, que sea un spray, una bomba, una botella, o jeringas, o presión a gravedad, que es como las duchitas, como le llamamos, la presión basada en la gravedad, usando un recipiente con un pico nasal, ¿cierto? Y los dispositivos pueden ser de volumen muy bajo, bajo o alto. Entonces,
La solución salina de volumen muy bajo son más o menos de 5 mililitros por fosa nasal por aplicación. La solución salina de volumen bajo, ya estamos hablando entre 5 y 60 mililitros por fosa nasal por aplicación, y de volumen alto es más de 60 mililitros por fosa nasal por aplicación. Entonces, cuando hablamos de volumen, de dispositivos de volumen bajo, pues incluye pues los aerosoles nasales de solución salina, pues que son las botellas comprimibles de volumen bajo, bombas o dispositivos ya mecanizados y los nebulizadores nasales, pero sin motor, obviamente. Fácil de utilizar, son bien tolerados, no cuestan mucho. Eh, en algunos estudios dice que puede ser menos eficaz que la administración de volumen alto para penetrar en senos paranasales, cuando estamos hablando pues, de un paciente con una rinosinusitis. Entonces, complicada, pero en la rinosinusitis se recomienda la solución salina nasal de volumen bajo, pero por la intolerancia al volumen alto, como un complemento de esa terapia que le estamos haciendo al paciente con alto volumen. Entonces, la recomendación es bajar la cabeza hacia atrás o lateral para una penetración óptima de este riego de volumen bajo. Los dispositivos ya de volumen alto, dispositivos pues de baja presión y volumen alto, son las botellas exprimibles y los recipientes de irrigación dependientes de la gravedad, como que les mostré anteriormente. Y estos productos requieren que los usuarios pues preparen sus propias soluciones de mantenimiento y limpieza regular. Si vemos, entonces vamos a comparar los dispositivos de volumen bajo y alto y miramos ensayos clínicos aleatorizados, y aquí mostramos que habían dos que compararon los efectos de tratamiento con solución salina entre diferentes dispositivos en pacientes pediátricos. Vemos comparó la jeringa de 20 mililitros con la botella comprimible. Entonces la botella comprimible fue mejor, fue más eficaz en la reducción de la obstrucción y de la rinorrea. Y otro estudio se comparó el spray pues, de 3 mililitros versus flujo a chorro, como les decía, por gravedad. No hubo diferencia en los beneficios y eventos adversos entre estos dos dispositivos, ¿cierto? Si nosotros hablamos de para qué vamos a hacer lavados nasales, realmente está en todas las guías, pero nosotros tenemos que estar convencidos de por qué es efectivo, cuál es la eficacia, ¿cierto? Entonces, en la población pediátrica con rinitis alérgica, 6 ensayos clínicos aleatorizados compararon los efectos del tratamiento con solución salina con el tratamiento sin solución salina y realmente informaron beneficios del tratamiento con solución salina nasal sobre el control de los síntomas. El tratamiento con solución salina a las 4 semanas favorecía la disminución en la puntuación de los síntomas y el uso antihistamínico. También la adición de la solución salina a los esteroides nasales mostró efectos beneficiosos como una dosis de disminución de los esteroides intranasales y realmente también aumento pues, en la calidad de vida de los pacientes, obviamente. Entonces, ay, ¿esto qué le pasó? Bueno, y entonces aquí hay, por ejemplo, otro estudio en el cual muestran los efectos benéficos de la irrigación con solución salina nasal en niños con rinitis alérgica. Y este estudio, que es del 2020, nos muestra que los resultados sugieren que esos lavados son benéficos para el tratamiento del asma y la rinitis alérgica en niños. Entonces son muchos los sustentos que hay bibliográficos para hablar del beneficio de la irrigación salina nasal como parte del tratamiento de la rinitis alérgica, ¿cierto? Entonces, muchas veces, pues, obvio, combinado con los esteroides intranasales o con los antihistamínicos, pero ayuda pues, a reducir las dosis y realmente estos pacientes en algunos estudios informan mejoría de los síntomas cuando usaron irrigación pues, nasal. Irrigación salina nasal. Son seguros, no hay estudios que reporten eventos adversos graves. Los efectos adversos menores son comunes, que es la sensación esa de incomodidad y el nerviosismo durante la primera vez que se va a hacer, principalmente pues si lo vamos a hacer a los niños. Y menos del 10% de los pacientes que usan irrigación nasal con solución salina informan efectos adversos, como eso de que se está hablando la sensación de plenitud, del oído, picazón de mucosa nasal o epistasis, realmente poco frecuente, y muchas veces por la falta de la técnica adecuada. Entonces, si realmente se modifica la técnica, mejoran los eventos adversos. Y ya al explicarlo hay mayor adherencia y los pacientes siguen haciéndose su irrigación nasal adecuadamente. Y las contraindicaciones reales son traumatismos faciales, pues, porque puede filtrar pues, la solución salina en otros espacios que no queremos, o problemas neurológicos o musculoesqueléticos que presenten pues, los pacientes. Y el boom, ya para finalizar, los anticuerpos monoclonales, sí, no, mire todo lo que hay realmente que modulan la interleuquina 13, la interleuquina 5, bueno,
A4, todo lo que tenemos actualmente y lo que se viene. Pero realmente para rinitis no, en este momento pues no podemos decir, no, este es el biológico para la rinitis severa, que este paciente no respondió a ninguno. Realmente hay varios agentes, los estudios que se han hecho con malizumab, pues en fase 2 en rinitis alérgica estacional, luego pues otros estudios que pues mejora la eficacia, el quelizumab pues está en fase 1 buena seguridad, y estos otros en fase 2 pero y el DUPI pues también buena seguridad. Realmente el uso puede ser más cuando tiene rinosinusitis crónica o con poliposis nasal asociada. Y otras medicaciones e intervenciones, como hemos escuchado, los descongestionantes, los esteroides sistémicos, la N-acetilcisteína, la carboximetilcisteína, probiótico, vitamina D y otras formulaciones, el xilitol con clorfeniramina o la celastina mometasona, pues intranasal, y muchas otras que ustedes seguro en sus consultas le llegan de herbales o todas las cosas. Y si hablamos de cirugía, no es que yo me voy a hacer una cirugía para mejorar mi rinitis alérgica, vemos que no, uno no es curativa para la rinitis, sino la indicación es que si el paciente tiene una hipertrofia de cornetes, que no responde a tratamiento médico, obviamente hay que hacer cirugía. Esto ya la definición, la decisión la toma el otorrino. O que hay una desviación septal o poliposis nasal o en rinosinusitis si está indicado, pero realmente no hay, yo me voy a operar de la rinitis para no tomar más medicamentos, pues realmente no. Y lo último, decirlo de la rinitis local, que sabemos que desde 1975 se empezó a hablar de este término, cuando se estudió un grupo de pacientes que tenían síntomas típicos de rinitis y estaban sensibilizados, pues, y que se exacerbaban los síntomas con los ácaros, pero que tenían pruebas cutáneas negativas y IgE sérica negativa. Entonces, realmente si hablamos de rinitis local, es una historia clínica sugestiva de rinitis alérgica en presencia de pruebas cutáneas negativas y pruebas de IgE sérica para el alérgeno sospechoso, pues también negativas. Entonces, ya para finalizar, ¿qué nos llevamos para casa? Recordemos que la rinitis alérgica es una de las condiciones crónicas más comunes en el mundo y en América Latina. La individualización del paciente se debe seleccionar los fármacos más efectivos y seguros. Todo tratamiento individual funciona mejor y no pues todo que sea un traje a la medida, ¿cierto? Y es importante la visión integral del paciente, pues el ambiente, todas esas comorbilidades de las que hablamos para poder lograr un tratamiento específico. La fisiopatología de la rinitis tiene realmente un fondo, como ya vimos, inmunológico, pero no solo inmunológico, no anatómico, genético, ambiental, todo esto confluye. Y realmente la clínica es fácilmente reconocible, pero nosotros debemos investigar esos desencadenantes y los síntomas extranasales asociados a la rinitis. Y realmente tener unos padres con alergia no solamente es un fuerte predictor para que ese paciente desarrolle alergia, sino que aumenta fuertemente el riesgo de desarrollar una multimorbilidad alérgica. Tengamos en cuenta relación estructural y funcional entre las vías respiratorias superiores e inferiores. Y ahí ya nosotros vamos a tenerlo claro, todas las implicaciones clínicas que esto puede tener y además pues terapéuticas, o sea, debemos manejar las dos cosas. Nosotros debemos hacer ese tratamiento integral, ¿cierto? Y que ese tratamiento integral entre vía aérea superior e inferior, si hay esa comorbilidad, pues incluye farmacoterapia, evitación de alergenos, inmunoterapia específica de alergenos, pues, para nuestros pacientes con rinitis alérgica. Y realmente hay nuevas formulaciones, nuevos fármacos, nuevas moléculas que nos pueden ayudar muchísimo. Y se está trabajando muchos objetivos inmunológicos para que puedan avanzar esas terapias en pacientes con rinitis alérgica y se puedan beneficiar. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por esa recordación sobre todas las indicaciones y patologías y tratamientos que se pueden manejar en esta enfermedad o en esta situación muy particular. Tengo varias preguntas de acuerdo a la información tramitada por usted. Le voy a leer algunas. Gracias, El doctor gracias Martínez Oscar. pregunta, buenas noches, ¿cuánto sería el tiempo óptimo de tratamiento en pacientes con rinitis alérgica controlada? O sea, sin síntomas por lo menos libre de estos 15 días. ¿Me repites, Oscar? Qué pena que se fue el sonido, ¿me disculpas? No se preocupe, doctora. Ya. ¿Cuánto sería el tiempo óptimo de tratamiento en pacientes con rinitis alérgica controlada? O sea, sin síntomas. Bueno, entonces ahí estaremos hablando de un paciente, una rinitis leve, de pronto intermitente, ¿no? Realmente ahí sería necesidad, porque si el paciente, pues,
tienen la condición de rinitis, pero no tienen síntomas, pues no deberíamos tener tratamientos. No sé si eso es lo que el doctor Martínez quiere preguntarme, porque lo otro es el paciente que viene muy mal, con una rinitis, pues moderada severa, y nosotros le hacemos un tratamiento por un tiempo, el paciente mejora. ¿Cuándo quitar los medicamentos? Será lo que él querrá preguntarnos. No sé. De pronto puede ser así. Y si esto es así, nosotros al paciente pues lo vamos mirando de acuerdo a su severidad. Y si el paciente hay que verlo cada mes o cada 3 meses. Y los tratamientos nunca mandemos los 7 días porque no nos van a funcionar como les dije inicialmente. Entonces nosotros, con todas estas herramientas terapéuticas que tenemos y con la guía, sabemos qué le vamos a dar a nuestro paciente. Y realmente por lo menos 3 meses son un tiempo adecuado para mirar cómo evoluciona nuestro paciente. Entonces, pues Ok, yo pienso, doctora. El vamos doctor siguiendo. Arciniegas también nos pregunta, edad indicada para validar como confiables las pruebas cutáneas y o séricas. ¿Cuál será la edad indicada? La edad indicada para las pruebas. Bueno, mira, antes nosotros decíamos solamente no hagamos esto después de los 5 años, pero realmente nos estamos perdiendo de muchos diagnósticos antes y realmente podemos hacer las pruebas para alérgenos por encima de los 18 meses. Podemos hacer las pruebas y encontramos unos resultados positivos que aterran. Realmente, si el paciente, cuando hacemos las pruebas, pues un paciente, por ejemplo, de 2 años, hacemos las pruebas y salen negativas, también tengamos en cuenta que hay un porcentaje aproximadamente de 30% de los pacientes que tenemos que repetir las pruebas después de los 5 años porque de pronto la respuesta inmune ahí en piel de este paciente todavía ese sistema inmune no está tan maduro y puede que no respondió. Pero tenemos un grupo grande, es un porcentaje muy amplio de pacientes que puede ser positivo. Entonces yo pienso que sí las podemos hacer 18 meses, 2 años, podemos empezar a hacer estas pruebas y podemos empezar a tratar al paciente específicamente. Gracias, doctora. La doctora Solano nos pregunta, ¿hay un tiempo máximo establecido para usar esteroides intranasales? Bueno, como les decía, lo vamos mirando, pero no hay, lo que más nos preocupaba inicialmente eran la alteración del crecimiento en estos pacientes y si el paciente lo amerita y lo necesita, los vamos a usar, como les decía, hasta que lleguemos a la mínima dosis necesaria, pero yo creo que vamos mirándolo cada 3 meses y vamos viendo, pero no hay estudios en que diga que solamente podemos utilizarlo 3 meses, no, vamos mirando a nuestro paciente, igual nosotros vamos haciendo un control de talla y vamos viendo cómo va creciendo, pero no hay estudios que indiquen que no se puede usar, por ejemplo, más de 6 meses o algo. Yo pienso que el tiempo que sea necesario para tener este paciente controlado a la mínima dosis, porque si nosotros ya lo tenemos controlado, no vamos a tener que de pronto usarlo cada 12 horas, sino de pronto una sola vez al día, y luego lo vamos bajando y luego a necesidad. O sea, pienso que no hay que tener un límite para el tratamiento porque cada paciente es distinto y cada respuesta es diferente. Excelente, doctora. Siguen llegando muchas felicitaciones por la conferencia y también algunas otras Gracias. preguntas. Entonces leo la siguiente pregunta. El doctor Castro, ¿son los lavados nasales coadyuvantes en el tratamiento de paciente con rinitis alérgica? Sí, por eso lo dije, igual pues vimos, ahí está en las guías de manejo de pacientes pediátricos con rinitis alérgica y está ahí como coayudante siempre los lavados nasales, por todas las ventajas que tiene, como les expliqué en la conferencia, sí, está indicado. Y más si el paciente pues tiene muchas secreciones, así podemos evitar pues que esas secreciones se acumulen y pueda llegar a un proceso infeccioso adicional a su rinitis. Ok, por acá el doctor Vaquero le manda unas felicitaciones, qué excelente charla. Muchas También gracias. doctor Arias pregunta, ¿la jeringa práctico para lavados o no? Si tenemos otra opción, porque realmente ahí vimos cómo se comparaba, pues, por ejemplo, con la botella, y realmente sí allí ganó el otro dispositivo. Si no tenemos otra opción, la usamos, obviamente, porque es mejor lavar que no lavar, pero si tenemos otra opción, mejor usamos la otra opción y no la jeringa. Perfecto, doctora. El doctor Jaramillo pregunta, ¿utilidad de los inhibidores de leucotrienos en rinitis alérgica? Eso ha sido muy controvertido, pero igual lo siguen poniendo pues en
en algunos de los consensos, ¿no? Y ponen los inhibidores del leucotrieno, porque realmente así como funciona, como el epitelio es el mismo, sabemos pues que el epitelio respiratorio es el mismo desde nariz y bronquio y hace la misma función. Entonces, pues igual con todas las alertas de la FDA y con todo lo que ha salido, pues no es la principal indicación. O sea, si yo voy a poner un paciente con rinitis alérgica, ¿de primero va a poner el antileucotrieno? No, obviamente no, pero si adicionalmente el paciente tiene asma, puede beneficiarse de esta combinación, que ya viene pues el antihistamínico con los antileucotrienos, el antileucotrieno por aparte también. Y yo pienso que para ese grupo es el más benéfico, para estos pacientes que tienen asma, que es un porcentaje muy, muy alto, como lo vimos. Pero como Ok, perfecto, monoterapia, doctora. Sí. no. Señora. Como monoterapia, no. Como primera opción, no. Ok, perfecto. Siguen más felicitaciones. Si alguien quiere colocar otra pregunta o la doctora quiere comentarnos algo adicional. No, pues de verdad que gracias por acompañarnos. Sé que no es fácil, como les dije, después de un día de trabajo, yo feliz con la invitación y siempre quedo a sus órdenes de lo que necesiten, lo que crean que les puedo colaborar. Allí yo les había puesto mi correo y, y estoy ahí pues también en las redes para que charlemos y hablemos. No, pues yo no tengo ninguna anotación, sino solamente agradecimientos. Llegó una pregunta de último momento. ¿Después de qué tiempo de tratamiento se inicia la inmunoterapia? Bueno, como les decía, eso es respuesta de cada paciente. Realmente, tener paciente controlado, en algunos casos puede llevarnos un mes, 2 meses, 3 meses, pero generalmente nos tomamos un tiempo prudente. No hay que correr de un paciente que viene con una rinitis moderada severa, hay que controlarlo y después que lo tenemos muy bien controlado, podemos a iniciar la inmunoterapia que sea una cosa segura, porque si el paciente no está controlado y le empezó la inmunoterapia, entonces, por ejemplo, ácaros, entonces yo le voy a poner inmunoterapia subcutánea para ácaros y lo exacerbo, obviamente, si el paciente no está completamente controlado. Yo pienso que después de mínimo 3 meses de un tratamiento adecuado, que el paciente responde y controla sus síntomas, y ya hicimos las pruebas y está sensibilizado y correlacionamos esa sensibilización con la sintomatología del paciente, arranquemos, puede ser. Perfecto, doctora. No llegaron más preguntas y muchos aplausos y muchas felicitaciones. Ve, acaba de llegar otra pregunta. No, simplemente estaba diciendo a la doctora que gracias. Gracias por Ah, contestar la muchas pregunta. gracias. Gracias Pues de nada, verdad. doctora. Un placer saludarla. Muchas gracias por la conferencia. A la Sociedad Colombiana de Pediatría también muchas gracias y muy agradecidos, obviamente, con toda la interacción que tuvimos en la conferencia. Un abrazo acá de parte de NEMET y desde la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctora, un placer. Gracias, Oscar. Muy amable. Gracias, Fernando, por el apoyo y a todos, buenas noches. Gracias. Feliz noche, doctora.